Aquella tarde debió ser simple mesa puesta. El guiso lento. Mi madre preguntando si el cilantro va antes o después. Pero el lugar de Marina seguía vacío, su silla como una boca abierta en medio del comedor. La llamé 3 veces. Buzón de voz. Un mensaje. ¿Llegas, sí? Doble tilde gris. Congelada. Diego intentó calmarme con una broma tibia. A Alicia se le escapó. Un seguro se retrasó con alguna nota. Yo conocía ese silencio. El reloj pareció acercarse a mi oído, marcando la distancia entre nosotras. Miré el abrigo de Marina colgado desde la última lluvia, todavía con una mancha absurda de café. ¿Por qué nada en su ausencia era definitivo y sin embargo todo pesaba? Abrí la ventana para respirar y fue peor. La noche olía a metal. Pensé en la última conversación. Prométeme que si no vuelvo, no llames a Germán, lo dijo riéndose, pero dejó una sombra. Entonces sonó el timbre y la sombra se hizo real. ¡Policía! ¿Lucía Rivas? La voz atravesó el olor a guiso y miedo. 2 uniformados con impermeables brillantes y detrás una mujer con mirada recta que más tarde supe que era la inspectora Varela. Dijeron el nombre de Marina sin adornos. Algo en mí se desanudó y cayó al suelo. Llevamos horas sin señales. Su teléfono dejó de emitir a las 1943. Explicó. Alicia quiso ofrecer café, como si una taza pudiera domar la tormenta. Diego preguntó si había denuncias recientes. La inspectora apuntó con calma. Necesito ver el jardín. Sentí que mi casa se vuelve un mapa hostil, cada maceta una posible mentira. El perro de rastreo olfateó la entrada, gruñó apenas. La lluvia se volvió un telón que nadie cortaba. Quise decir que Marina aparece en cuanto la nombramos, que es un truco de hermanas, pero los ojos de Varela no conocían esos juegos. Abrí la puerta del patio. El reloj dio otra vuelta. Y la noche también. El perro clavó las patas junto al limonero joven y ladró corto, como si señalara una palabra exacta. La inspectora Varela pidió espacio. Vi a un agente ponerse guantes azules y el color me pareció obsceno contra el barro. Alicia murmuró una oración, casi sin voz. Diego me rozó la espalda. Su modo torpe de decir «estoy». A la distancia, la reja vibró con un golpe. Don Rubén, con su impermeable mate, asomó la cabeza para mirar como siempre, como si el barrio fuera un televisor. «Señora, por favor a su casa», pidió un policía. Yo pensé en todo lo que plantamos allí: menta, albahaca, nombres que se aprenden por aroma. Cuando Varela levantó la vista, sabía que había encontrado algo. No dijo «tranquila». No dijo nada, solo sostuvo una bolsa de evidencia con un rectángulo de tela humedecido que parecía respirar. Y su silencio, más que las sirenas, me perforó. «¿Ese pañuelo es de su hermana?», preguntó Varela sin dramatizar. Me tardé en responder, porque, al verlo, recordé la feria del barrio Marina riendo, el bordado con sus iniciales, la vendedora que dijo «para la más valiente». Lo sostuve con la mirada como quien sostiene un puente colgante. «Sí», dije al fin, y el sí se me quedó en la lengua como una espina. Alicia negó con la cabeza, pasos cortos hacia atrás, buscando una silla que la recibiera. Diego quiso dar una explicación racional, cualquier historia alternativa. No encontró ninguna. La lluvia amainó, y entonces se oyó un zumbido eléctrico. La ciudad retomando su pulso. Varela pidió que nos quedáramos en la cocina. «Voy a hacer preguntas simples», dijo. Simples. ¿Qué palabra cuando el corazón late como una puerta golpeada? Me miré las manos barro bajo las uñas. ¿Cuándo se habían manchado?
¿Qué más? Sin saberlo, estaba ya en mí. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Marina? La pregunta cayó en el mantel como una moneda. Respondí mecánicamente, hora, lugar, texto, el chiste interno que ahora parecía una alarma. Varela asentía sin juicio, construyendo un mapa invisible. Mi madre, obstinada, buscó consuelo en el pasado de niña, se escondía para asustarnos. Siempre vuelve. Nadie la contradijo, pero la frase se quedó coja. Diego preguntó por cámaras en la calle. Varela dijo que revisarían vecinos. Yo pensé en don Rubén, en su ojo vigilante. La inspectora guardó el pañuelo en la esquina. La Ei bordada bebió la luz como un secreto. Mañana vendremos con orden para un registro completo. Cuando se fueron, la casa se quedó hueca, como después de una mudanza. Fui al patio y toqué la tierra removida. El barro estaba frío. Hice una promesa torpe y feroz. No voy a esperar. Si ella dijo que no llamara a Germán, empezaré por él. La inspectora Varela abrió su libreta con un sonido que partió la cocina en dos, quienes podían responder y quienes apenas respiraban. Me pidió que relatara el último día de Marina sin adornos. Hablé de la mañana con olor a tinta en su cuaderno, de una llamada cortada a las 1712, de un mensaje en el que bromeó con traer postre. Alicia dijo que discutieron por dinero, pero corrigiéndose enseguida, no fue discutir, fue preocuparnos. Punto. Diego intentó intercalar detalles, la marca del abrigo, el tono del paraguas. Yo lo detuve con una mirada. Varela apuntó todo, sin levantar la vista hasta preguntar: ¿quién es Germán? El nombre cayó como un plato al suelo. Nadie contestó. Ella cambió de rumbo. «Hay cámaras en la calle», asentí pensando en don Rubén. «Su balcón que vigila». Cuando la lluvia amainó, Varela anunció que verían a los vecinos. Al cerrar la libreta, supe que el tiempo de la casa se había acabado. Empezaba el de la intemperie. Cruzamos el pasillo húmedo hasta el departamento de don Rubén. Él abrió con olor a tabaco viejo y orgullo de centinela. «Yo lo veo todo», dijo, guiándonos a un cuarto donde 3 monitores parpadeaban en verde. Varela pidió rebobinar la noche. Las horas desfilaron gatos, lluvia, un mensajero perdido. A las 1951, una figura con capucha cruzó frente a mi reja. Al pausar, sentí que el aire se volvía filoso. «¿Reconoce a alguien?», preguntó Varela. Negué, tragando algo que no bajaba. Rubén murmuró que la ciudad es un teatro donde nadie aplaude. Diego señaló un destello en la esquina, quizá una matrícula. Varela pidió copia en un pendrive. Alicia, que se había quedado junto a la puerta, se abrazaba a sí misma como si hiciera frío. Cuando salimos, la escalera nos devolvió un eco triste. En el rellano, pensé que si Marina había pasado por ese cuadrado de luz, la cámara no había atrapado su risa, solo su sombra. Regresé a casa con un nudo más antiguo que la noche. Abrí el portátil de Marina. La contraseña fue un gesto de infancia que aún compartíamos. El escritorio estaba limpio. Demasiado. Busqué en correos, en notas, en papelera. Nada que gritara. Todo susurraba. Entonces encontré una carpeta con nombre inocente. Dentro, mensajes borrados con una tal, frases cortas, como si escaparan de una puerta entreabierta: el favor, el sobrelisto, esta noche no me falles. Diego se sentó a mi lado. No dijo, no mires, solo respiró conmigo. Había un número sin nombre. Escribí, ¿quién eres? Dudé, borré, volví a escribir, soy Marina. Mis dedos temblaron sobre el enter. Alicia golpeó la puerta con suavidad.
Hija, debes dormir. Pulsé enviar como quien salta al agua sin medir la profundidad. La pantalla quedó inmóvil un segundo demasiado largo. Y por un instante oí la respiración de mi hermana. En mi memoria. Decir, valiente, pero no imprudente. Alicia no se fue a dormir. Se quedó en el sofá, con la televisión apagada como un espejo negro. Me senté frente a ella. ¿Discutiste con Marina?, dije, evitando endulzar. Asintió, bajando la mirada. Me pidió dinero para un trámite. Dijo que era suyo, que yo no tenía que entender. Me contó de un sobre que quería guardar, por si acaso, del miedo a nombres que no debían pronunciarse. Cuando dijo, no quise perderla otra vez, entendí que hablaba de antes, de un pasado que nunca conjugamos en voz alta. Diego en el umbral escuchaba con el respeto de quien sabe que esa escena no le pertenece. Mañana la encontraremos, dije, creyendo y no. Alicia apretó mis manos. Si te pide que no llames a Germán, obedece. No es un hombre que... Y se detuvo. La frase quedó abierta como una herida. Afuera, el barrio exhaló humedad. Y yo sentí que la casa se encogía para contener lo que estaba por decirse. El teléfono vibró a las 31. Un número desconocido, lugar de siempre. No traigas a nadie. Sentí que la frase me reconocía. Contesté con la piel. Listo el sobre. Diego se enderezó, entendiendo sin palabras. Alicia negó apenas. No te metas. Pero ya estaba dentro. Varela dormiría, pensé. Y si la despertaba, quizás cerraría puertas que necesitábamos abrir. No haré nada estúpido, prometí, sabiendo que mentía por amor. Miré mi abrigo. Por un segundo vi el de Marina en el pasillo. La mancha de café. Me puse zapatillas. Metí el portátil en la mochila. Tomé una linterna. Si no vuelvo en 2 horas, llama, dije. Diego quiso acompañarme. Le pedí que cuidara a mi madre. La lluvia había cesado. Quedaba un brillo de asfalto que hacía que todo pareciera nuevo y falso. Cerré la puerta suave. En el silencio de la calle, el presente crujió como una rama y el futuro se escondió detrás de un coche gris. Amanecí con la sensación de haber dejado una frase a medias. La casa olía a tierra removida y a café flojo. Volví al patio sin hacer ruido, como si la noche pudiera despertar si pisaba fuerte. Entre las macetas, la de Romero me llamó como un recuerdo. Marina solía moverla de sitio para perseguir el sol. Aparté el cepellón y mis uñas se mancharon de barro negro. Toqué metal. Era una llave pequeña con una cinta roja descolorida. La reconocí antes de aceptarlo. De niñas, jugábamos a inventar tesoros. Y Marina prometía guardar la llave de lo imposible, hasta que de verdad hiciera falta. Me reí sin alegría. Esto es hacer falta, enana, murmuré. Diego apareció con una taza. Lu, no te quedes sola ahí afuera. Levanté la llave para que viera que ya no estaba sola. Estaba con la versión de mi hermana que siempre me dejaba pistas. Alicia, desde la puerta, preguntó con miedo. ¿Qué abre? Recordé un recibo con un número de trastero que vi en su cartera. El mapa empezaba a dibujarse. El trastero estaba en una nave gris a 2 barrios, de esas que parecen tener frío incluso a mediodía. Diego insistió en manejar. Acepté porque mis manos aún temblaban. Alicia pidió venir y no supe decirle que no. En el camino pensé en la cinta roja de la llave y en cómo Marina siempre disfrazaba las verdades serias con gestos de juego. El encargado apenas levantó la vista cuando mostré el recibo. El pasillo olía a polvo dulce y a aceite viejo. La luz de neón parpadeaba como si midieran a nuestra paciencia. La cerradura se dio con un clic que sentí en el estómago.
Dentro, cajas apiladas y una mochila. No toquen nada sin guantes, habría dicho Varela, pero la urgencia me ganó. Abrí la mochila, libretas con fechas, fotocopias de partidas de nacimiento, nombres subrayados. Encontré un sobre manila con nuestro apellido y en la esquina una inicial que no era la M ni la L, sino una G. Germán, dije, y la palabra ensombreció el aire. Extendí los documentos sobre el suelo de cemento, como cartas del tarot, con prisa. Había certificados fotocopiados, firmas repetidas, sellos que no coincidían en fecha, y una lista de recién nacidos con anotaciones a lápiz flechas, signos de interrogación, iniciales. Entre las hojas, una foto vieja, una mujer a la salida de una clínica, un bebé envuelto en gris. Detrás, un hombre con gafas oscuras y sonrisa de trámite. En el reverso, la palabra Estela escrita con tinta corrida. Sentí que el pasado entraba sin llamar. Alicia se arrodilló, tocó la foto y se quedó sin palabras, como si le hubieran quitado el alfabeto. No es lo que parece, dijo. Pero no sonó a defensa, sonó a lamento. Encontré otra hoja, una carta donde Marina hablaba de bebés nombrados como mercancía y de cobros en efectivo en clínicas nocturnas. Diego me miró como si buscara permiso para asustarse. No hay permiso, respondí. Hay camino. Salimos del trastero como quien deja una iglesia con una blasfemia en la lengua. En el coche llamé a Sofía. Atendió con voz de sueño y miedo. ¿Lucía? ¿Noticias? Le hablé de los papeles, del nombre de Germán, de la foto con Estela. Sofía tragó aire. Marina me dijo que si algo pasaba, buscara una grabadora en su estudio. Hay audios, entrevistas en clínicas, recibos, nombres de médicos. También mencionó un intercambio y que tú no debías llamar a... Ya sabes. Cerré los ojos para no volcar. Voy ahora, dije. Alicia puso una mano en mi rodilla. No te metas más hondo sin luz. Diego asentía, ya girando el volante hacia el estudio. Sofía añadió, hay un clip donde habla de la sangre. Dijo que si encontraban algo en tu casa, tal vez aparecería mezcla de perfiles, que fue un forcejeo. Sentí el jardín bajo mis uñas otra vez. Mándame la dirección, pedí. Y por primera vez esa noche, la esperanza fue un músculo que se movió. Cuando estacionamos frente al edificio del estudio, el teléfono vibró con un número oficial. Era la inspectora Varela. Señora Rivas, llegó un preliminar del laboratorio. La sangre del pañuelo tiene 2 perfiles. Uno es de su hermana. El otro no coincide con nadie del sistema. Podría haber ocurrido un forcejeo en su jardín. La palabra forcejeo me apretó el pecho como una mano. ¿Hay huellas?, pregunté. Parciales, poco útiles por la lluvia, respondió. Le hablé del trastero, de las copias, del nombre de Germán. Hubo un silencio que pareció una puerta trabada. No haga movimientos sin avisar, dijo. Y fue como si me tendiera una cuerda a la que agarrarme o con la que atarme. Colgué con la certeza de que el tiempo se había encogido. Sofía nos esperaba arriba con un llavero en la mano. Alicia respiró hondo, como quien se sumerge. Diego me miró, entramos juntas. Asentí. Si la sangre contaba 2 historias, nos tocaba tejerlas hasta que fueran una. El estudio de Marina olía a tinta seca y a café recalentado. Sofía abrió un cajón escondido detrás de carpetas de diseño y sacó una grabadora envuelta en papel burbuja, como si protegiera un corazón herido. La encendió y la voz de mi hermana llenó el cuarto firme, a ratos jadeante.
describiendo pasillos de clínicas con luces frías, nombres que se repetían como contraseñas, pagos en efectivo, dentro de sobres coloré. Manila. Si me pasa algo, busquen en las cámaras de la calle Lirio, esquina con Beltrán. El coche gris. Vuelve. Sentí que la madera bajo mis pies se inclinaba. Sofía me miró con una lealtad feroz. Me pidió que confiara en ti, Lucía. Diego se apoyó en la pared, tragando saliva. Alicia, sentada en el sillón de tela gastada, apretó una foto con dedos que ya no temblaban de frío, sino de memoria. En el audio, Marina susurró: «Hay alguien cercano». La frase se quedó suspendida en el aire, como una lámpara que oscila después de un temblor. Volvimos al departamento de don Rubén, como quien regresa a una escena del crimen no confesado. El hombre nos recibió con su gesto agrio, de quien, sin querer admitirlo, estaba preocupado. Varela ya estaba allí, convocada por mi mensaje apretado: calle Lirio, esquina Beltrán, coche gris. Se acomodó frente a los monitores con un dominio sereno y pidió a Rubén que revisara la franja de las 2000. Las calles pasaron como una cinta que nadie había montado, aún sombras, bolsas de basura, el brillo intermitente de un neón. A las 2007, Marina apareció con capucha, una mochila negra. Mi corazón dio un salto que no escuchó nadie. Un coche gris se detuvo. La puerta trasera se abrió sin que la cámara captara la cara del conductor. Marina miró alrededor, dudó y subió. Diego hizo un ruido seco con la garganta. Varela congeló la imagen y pidió acercar la matrícula. Borrosa. Intentaré recuperar detalle en laboratorio, dijo. Sentí que el mundo se volvía un túnel. Sofía me tomó la mano anclándome. El silencio que siguió fue corto y filoso. Diego lo rompió con una confesión que parecía haberse preparado solo. La ayudé a seguir a un tipo hace 2 semanas. Me juró que era para confirmar una pista, que no iba a acercarse. Era un hombre que entraba y salía de una clínica nocturna con sobres, siempre el mismo coche gris. Varela lo miró con cansancio y oficio. ¿Nombre? ¿Rostro? Diego negó. Gorra, gafas. Pero llevaba un llavero con una placa de metal y un colgante con una E. Alicia levantó la cabeza de golpe, como si la hubiera llamado el eco. «Estela», dijo, y la habitación cambió de temperatura. Sofía apretó los labios. Don Rubén murmuró que podía revisar más días. Varela anotó con rapidez: «Tía Estela». ¿Relación con clínicas? El pasado se acomodó en el presente como una pieza que siempre estuvo, solo que boca abajo. Yo pensé en la foto del trastero, en la palabra Estela, detrás. De pronto, todo dejó de ser coincidencia y se volvió ruta. Fuimos a casa de Estela sin avisar, con Varela detrás a una distancia que no parecía vigilancia, sino sombra. La tía abrió con la bata bien planchada y una sonrisa nerviosa que no logró sostener. Marina me necesitaba. Yo solo quería protegerla. Sus ojos se llenaron de agua antes de tiempo. En la mesa del comedor, todo estaba ordenado con una pulcritud que gritaba control. Le enseñé la foto del trastero, su nombre en el reverso. «Fue hace mucho», dijo. Varela, sin subir la voz, le pidió que hablara del coche gris. Estela tembló apenas. Yo la llevé a ver a Germán. Quería respuestas. No sabía que... Él no es. Se quebró. Alicia apretó los labios hasta ponerse blanca. «¿Dónde está la casa de campo?», pregunté. Estela dudó. Miró a mi madre. Buscó perdón antes de dar la dirección. La gravedad de esa dirección cayó al centro de la mesa como un plomo. Varela tomó nota y por primera vez dijo:
Estamos más cerca. La dirección condujo a un mapa de caminos secundarios y alambrados viejos. Varela activó un protocolo con una calma que parecía otra forma de fe. No vamos a entrar sin orden. Pero no vamos a perderla, dijo. Y por primera vez sentía la ley del mismo lado que mi miedo. Mientras esperábamos la autorización, don Rubén envió por correo un clip mejorado el coche gris frente a la esquina y una sombra en el asiento del conductor que, ampliada, dejó ver el perfil imposible de Napaey. Confundir Germán Valdés. Sonrisa cortada por la lluvia como una cicatriz. El mundo se ordenó en torno a un enemigo. Alicia exhaló un sollozo nuevo, el de quien reconoce la forma exacta del peligro. Sofía apretó mi hombro. Diego asintió, comprometido con algo que ya no era solo culpa. La sacamos de ahí, dije sin adornos. La noche, al borde del campo, olía a pasto mojado y a gasolina. Y por primera vez, la oscuridad pareció un lugar que podíamos atravesar juntas. Ensayé la voz de Marina frente al espejo del baño, el eco devolviéndome una versión más frágil de mí misma. Lugar de siempre. No traigas a nadie, repetí. Y la frase parecía masticar mi lengua. Sofía abrió la puerta con una bolsa de maquillaje y una mirada de hermana prestada. Te haré el flequillo como ella. Y no mires tus manos. Piensa con su impulso. Diego me alcanzó la mochila con los documentos. Si algo sale torcido, tiras la bolsa hacia la izquierda. Yo entenderé. Alicia se quedó en el pasillo, rezando sin cruz. Apenas palabras que se parecían a nuestro apellido. La inspectora Varela llegó con un mapa doblado y un plan breve. Equipo 1 en el acceso norte. Equipo 2 en la salida. Usted va al centro, no improvisa. Asentí, sintiendo que cada orden era una cuerda que me sostenía y me apretaba a la vez. Antes de salir, miré el pañuelo con la EEES. No lo llevé, lo dejé en casa para que tuviera donde volver. El parking del hipermercado a esa hora era una llanura plateada, con charcos que parecían ojos abiertos. Seguí el mensaje, fila H, zona sombra. Caminé contando pasos, recordando cómo Marina evitaba pisar grietas por pura superstición. Un coche gris encendió las luces de posición. Un hombre con capucha se acercó desde el pilar, sin prisa, como quien ya ganó. El sobre, dijo. Le tendí la bolsa con la respiración contenida. Detrás de mí, el viento arrastró un papel de publicidad como una señal barata. El hombre olió el miedo del paquete y sonrió sin mostrar dientes. «Falta uno», murmuró. «El de los originales. Esto es lo que hay», respondí imitando la impaciencia de Marina. Un segundo después, un coche arrancó lejos, como si bostezara. Pensé en Varela, en su mano alzada dando órdenes por radio. Me sostuve en la mentira como en un borde, un paso de más, y el asfalto me tragaría. El primer chasquido no fue un disparo. Fue la radio de alguien, saturada con una voz desconocida. Abortar, repito, abortar. Filtración. El segundo sonido fue la vida partiéndose el capó del coche gris. Subió como mandíbula y de su interior salieron dos sombras, una corriendo hacia mí, otra lanzando un objeto que explotó en humo dulce. Retrocedí a ciegas, contando los pasos al revés. ¡Policía!, gritó Varela, y el eco multiplicó las órdenes en el laberinto de concreto. La capucha del hombre se levantó apenas y vi una cicatriz curvada, un dibujo de media luna en la mejilla. «No eres Marina», siseó. «Pero te servirás igual», corrí entre autos con el humo pegándose a la garganta.
Oí a Diego llamar mi nombre y me obligué a no responder. El mundo se volvió franjas luces, sombras, sirenas, mis pulmones como semáforos descompuestos. El sobre cayó. Los papeles volaron como aves torpes. Pensé, si sobrevivo, sabré que la mentira tuvo un precio justo. Me metí bajo una camioneta y el mundo se volvió una franja de cauchos y charcos. La mano del hombre pasó tan cerca que pude oler tabaco viejo y algo metálico. Gateé hacia una rampa de servicio y salí a un pasillo oscuro. Sentí los pasos de Diego detrás, torpes, fieles. ¡Izquierda!, gritó Sofía desde algún lugar que sonó a tablero de ajedrez. Obedecí y choqué con una puerta cortafuego. Empujé con el hombro. Cedió. Adentro, la penumbra olía a cloro. Un carrito de limpieza bloqueaba un ascensor de carga. En el suelo, algo brilló, un llavero con una placa inicial grabada. La tomé, era una E. El humo aún se deslizaba por el techo como un techo líquido. Diego alcanzó la puerta y la sostuvo con el cuerpo, jadeando. Lu, vámonos. Guardé el llavero en el bolsillo como si fuera un talismán. Afuera, las sirenas se acercaban. Adentro, mi cabeza ya estaba sumando piezas que no quería sumar. En la comisaría improvisada del parking, Varela golpeó la mesa con el dorso de la mano, más cansancio que furia. «Alguien les avisó», dijo sin rodeos. Yo puse el llavero en una bolsa de evidencia. Señalé, y no dije el nombre. Alicia llegó con Estela de la mano, citadas por un mensaje que Varela mandó al vuelo. La tía temblaba, pero sus ojos estaban secos, como si ya hubiera llorado todo. «Mi coche», dijo antes de que preguntaran. «Es el gris. Lo presto a veces a alguien que no debí». El aire se volvió fino. «¿A quién?», preguntó Varela. Estela tragó saliva. «A Germán». Alicia apretó el bolso contra el pecho, como una armadura infame. Sofía me rozó el brazo. «Ancla mínima». Varela ordenó localizar el vehículo por GPS. Un mapa mostró una ruta hacia las afueras, un hilo que se internaba en campo oscuro. «El intercambio se acabó», dijo la inspectora. «Ahora vamos por ella». Y por primera vez el miedo se pareció a una decisión. Estela dejó de defenderse como quien suelta un bolso que ya no le pertenece. «Yo la llevé hasta él», dijo sin parapetos, y la sala se encogió hasta volverse una sola respiración. Marina quería una verdad que yo debía. Germán prometió respuestas, y yo quise creer que todavía arreglar lo que desordené hace años. Varela no interrumpió. Dejó que la confesión encontrara sus bordes. «¿Qué desordenaste?», pregunté. Estela miró a mi madre antes de mirar el suelo. Alicia sabía, no todo, pero sabía que había papeles. «Yo escondí una caja en tu jardín cuando Marina empezó a preguntar por nombres de parteras y clínicas. Dijeron que la quemara. No pude». El silencio se rompió con el eco del humo del parking que aún vivía en mi garganta. «La caja», repetí, y la palabra sonó como un lugar. Varela asintió. «Anotando, volvemos a tu casa. Hoy dejamos de buscar sombras». Estela apretó los ojos, derrotada. «Perdónenla a ella primero», murmuró. Nadie prometió nada. La casa nos recibió con olor a tierra mojada y a culpa antigua. Alicia caminó delante sin preguntar si la seguíamos. Se detuvo junto al limonero joven, ese que aún no sabía dar frutos. «Aquí», dijo, y la palabra fue un hilo que tiré con las dos manos. Varela marcó el perímetro con cinta, pero su gesto fue más humano que protocolario. «Lo haremos despacio». «¿Estela?». A 3 pasos, parecía un retrato que alguien colgó torcido. Diego acercó palas. Sofía encendió la luz del móvil. Yo metí los dedos como quien hurga una memoria propia. El barro cedió,
y el metal contestó con un golpe seco. Una caja. La saqué temblando, el agua resbalando por la tapa, como si no quisiera dejarla ir. Alicia dijo mi nombre como cuando era niña, arrullándome hacia un peligro. Perdóname, agregó, y me clavó 2 historias, la que vivió y la que cayó. Abrimos dentro, ordenó Varela. Yo asentí, con la caja pegada al pecho como si latiera. Sobre la mesa de la cocina, la caja dejó un cerco de agua como una menguante. Varela hizo fotos, guantes, bolsas, la danza de la ley, a la que mis manos querían adelantarse. Cuando la tapa cedió, la cocina cambió de clima. Dentro había sobres manila, con sellos viejos, listas mecanografiadas, recibos con sumas en efectivo y una libreta de tapas azules con un nombre escrito al lápiz. Germán V. Alicia respiró con un sonido bajo. Animal. Estela. De pie, dejó de parpadear. No lo destruí, porque pensé que mejor era guardarlo hasta que el mundo cambie, dijo mi madre. Y la frase me atravesó. En la libreta había entradas con fechas que coincidían con historias de mujeres que Marina había grabado: cesáreas nocturnas, bebés sin acta, pagos por gestión. Sofía pasó páginas con reverencia. Encontré un folio con nuestro apellido y a la derecha un número de expediente. Diego sostuvo mi hombro sin palabras. Varela tomó aire. Esto no es recuerdo, es prueba. Entre los papeles, un mapa doblado 3 veces marcaba con tinta roja una casa de campo y la palabra almacén. Varela comparó la ubicación con la ruta del GPS del coche de Estela. El trazo coincidía como si una mano invisible hubiera calcado sobre nuestra noche. No entramos sin orden, repitió, pero ya estaba organizando radios y posiciones. Alicia apoyó la frente en el borde de la mesa. La oí decir, perdón, a alguien que no éramos nosotros. Sofía encontró un listado de iniciales junto a montos. Aparecía 3 veces con flechas hacia fechas recientes. Sentí que el suelo me pedía precio. Marina es una amenaza porque sabe nombrar. Estela, de pronto, dejó de ser un retrato. La vi subir al coche pensando que era un puente, no un pozo. Diego posó el mapa bajo la luz. El contorno del campo parecía el perfil de un lobo. Varela cerró la caja con una cinta. Cuando amanezca, vamos a romperle los colmillos. Antes del alba, el barrio parecía sostener la respiración por nosotras. Varela recibió la orden en el mismo umbral de mi cocina. No celebró, se movió. Entrada en 30. El tiempo se encogió en tareas pequeñas: cargar baterías, doblar papeles, atar cordones. Alicia me tomó la cara con ambas manos. Si la encuentras, dile que no sabía cómo amar sin miedo. No supe responder sin romperme, así que la abracé con torpeza y fuerza. Estela pidió ir. Varela negó con una firmeza que evitó humillarla. Sofía ajustó mi capucha. Gesto de hermana prestada. Diego me puso el pañuelo con la M en el bolsillo. Para que vuelva contigo. Salimos cuando el cielo era una ceniza fina. En el coche miré mis uñas, aún con barro de la caja, y entendí que a veces la verdad no limpia marca. Aguanta, Marina, dije hacia el cristal. La carretera se abrió como un hilo tenso, y por primera vez supe que el final, aunque doliera, nos pertenecía. La casa de campo nos miró sin ventanas, apenas respirando por rendijas. Varela habló por radio con esa serenidad que obliga al miedo a retroceder. Entrada 2. Preparados. Preparado. Yo pensé en la voz de Marina en la grabadora, en cómo decía: si me pasa algo,
como si dejara migas de pan. En un bosque prestado, empujamos la puerta lateral. El olor fue una mezcla de sosa cáustica y madera vieja. Escuché un arrastre, un quejido corto. Marina, dije en susurro. Y mi nombre rebotó contra la pared equivocada. Un hombre salió del pasillo con un tubo en la mano. La cicatriz de media luna lo dibujaba incluso en la penumbra. «No más juegos», dijo. Varela se movió primero, un grito de «¡Policía!», que partió el aire, 2 pasos, y el golpe preciso que yo quise aprender para mi vida entera. Otra puerta crujió. Desde el fondo, una voz ronca intentó sonar amable. «Calma, Lucía». No necesitaba ver su cara para saber que era Germán. Reconocer el timbre del lobo es también una forma de llegar a la luz. No recuerdo los pasos exactos, recuerdo la idea del camino. Varela redujo al hombre de la cicatriz con una calma que parecía coreografía. En una coreografía. Yo crucé al cuarto del fondo y vi, primero, la mochila negra de Marina, luego, su voz sin voz. Estaba atada a una silla, labios partidos, pero con los ojos abiertos como la primera vez que vio el mar. «Llegaste tarde, pero llegaste», dijo. Y supe que los relojes sabían perdonar si uno volvía con el nombre correcto. Le corté las bridas con manos que de pronto eran seguras. Sofía llegó detrás con una manta. Diego sostuvo la puerta como si pudiera sostener el mundo. Germán apareció en el marco, sonriendo como un padre de fotografía antigua. Varela dio un paso que lo dejó sin encuadre. «Se acabó», dijo. Él intentó el tono frío del poder. «No saben con quién». Y ahí Alicia, temblando pero erguida, entró con su edad completa, su culpa y su amor. «Sabemos exactamente». Ese sabemos nos unió como una cerradura que por fin reconoce la llave. En el hospital, el día pareció aprender a caminar de nuevo. Marina, con su manta remendada, pidió café demasiado pronto. Varela sonrió con los ojos antes de negarse. «Primero suero, luego preguntas», dijo. Yo le sostuve la mano y sentí en la piel todas las veces que nos habíamos soltado por capricho. Alicia se sentó al borde de la cama y su voz se volvió una casa vieja. «No te encontré en cuna, te encontré en una sala que vendía silencios. Te elegí, Marina. No supe pelear mejor. No hubo perdón, hubo respiración. Estela, en la puerta», dijo su parte cartas, llaves, miedo con las iniciales de las deudas. Diego y Sofía parecían 2 columnas que sostienen un techo mientras tendemos los hilos. Varela entró con una carpeta y noticias, allanamientos, nombres. Un juez que por fin coincidía con la palabra justicia. «Van a intentar negociar», advirtió. Marina apretó mi mano, «No negocio mi nombre». Y ese fue nuestro alta provisional. La rueda de prensa fue un coro afinado por la necesidad. Varela enumeró cargos, fechas, clínicas. No adornó. Yo pensé en todas las mujeres cuyos nombres estaban en los papeles sin permiso de aparecer y deseé que el idioma tuviera un modo para decir justicia sin espectáculo. Germán fue trasladado con el gesto de quien todavía pretende alquilar el mundo. «Yo solo gestionaba adopciones», dijo a un micrófono hambriento. Marina pidió hablar al final. Su voz no rompió. Se asentó. «No soy la nota. Soy la que vuelve a casa con otras en la agenda». Los periodistas bajaron la cámara medio centímetro. «Suficiente». Sofía anunció una serie de publicaciones con testimonios. Diego, detrás, asentía como si contara sílabas que cuadran. Alicia y Estela no subieron al escenario, se quedaron en un lateral,
aprendiendo el arte de no esconderse y tampoco ocupar un lugar que no les pertenece. Cuando salimos, el aire tuvo otro espesor, como si la ciudad hubiera movido una pared hacia afuera. Plantamos el limonero una tarde sin lluvia, por capricho del cielo. El pañuelo con la EM bajó primero, doblado como un mapa pequeño, para recordar que no todo lo que se entierra se pierde, dijo Marina, con esa sonrisa nueva que no niega la cicatriz. Alicia acercó agua con azúcar, como si todos fuéramos plantas recién trasplantadas. Estela trajo una placa diminuta, una fecha que no era de nacimiento ni de hallazgo, sino de inicio. Diego ató el tronco a un tutor con un nudo sencillo. Sofía fotografió sin ruido, entendiendo que hay imágenes que se toman para no publicarlas. Don Rubén apareció con una bolsa de compost y una disculpa rota. Le aceptamos lo primero y rearmamos lo segundo. Cuando crezca, haremos limonada con más agua que miedo, dije. Marina rió y fue una música que el barrio no conocía. Varela pasó a saludar, sin uniforme, con una cesta de limones comprados para empezar antes de que den fruto. Y empezamos.